en Vida FM, los martes y jueves, enseguida de las 12:30, un espacio de vivencias, sentires y pensares. Una ventana abierta a través de la palabra y la música, la literatura, el lenguaje, la historia, el arte, la educación, el deporte y el humor. Vida FM se complace en presentar al profesor Néstor de la Llana en La Magia de las Palabras. Muy buenas tardes, audiencia de Vida FM. Como todos los martes y los jueves después de las 12:30, estamos aquí en Vida FM compartiendo la magia de las palabras sobre arte, literatura, deporte, educación, música. Siempre nos acompaña algún tema musical. Y el programa de hoy está basado en un artículo que escribí en el libro En tu imagen, publicado por el MEC y la Intendencia Departamental de Rocha en diciembre de 2016. El artículo se titula Toma tú, que te toca a ti, y hace, como ya comprenderán, referencia al habla particular, el habla de los rochenses. Como cada programa, les pedimos que al 099 77 22 18, 099 77 22 18 envíen sugerencias, saludos, para de alguna manera ir compartiendo con ustedes, la audiencia, que justifica de alguna manera la razón de ser de este espacio cultural que gentilmente nos invitara a protagonizar la gerencia y el personal de esta emisora. En ese artículo, que es largo, simplemente resumo algunos de los aspectos, se habla allí de que, voy a citar a Bernard Shaw, que lo cito tan frecuentemente con su humor. Él decía que la única diferencia que había entre Inglaterra y Estados Unidos era el idioma. Y creo que también hay veces que sentimos que cuando hablamos la misma lengua, el español, no es lo mismo el español de España que el de Uruguay, que el de Argentina, que el de Chile, el de Bolivia, el de Colombia, el de México, el de Cuba, etc. Y los estudios de lingüística señalan que hay 4 razones fundamentalmente por las cuales se habla de distintas maneras una misma lengua. Y esas razones se llaman, no voy a caer en cuestiones técnicas, pero se llaman ejes o estratos de la diversidad. O sea que por distintas razones o ejes, la misma lengua, se habla de manera diferente. Uno es el eje diacrónico. Cronos siempre tiene que ver con el tiempo. Y sí, eso creo que todo lo podemos entender. No se habla el español hoy, en el siglo XXI, como se hablaba a finales del XX, como se hablaba en el XIX o como se hablaba en el siglo XIV o XV o XVI. En el tiempo, las palabras, los giros, las expresiones van, sin que uno se dé cuenta, cambiando, y las formas de hablar una lengua cambian con eso, con el transcurso del tiempo, como cambiamos nosotros y la sociedad. El otro eje o estrato es el diatópico. Topo tiene que ver con suelo o lugar. Y era lo que al comienzo decía. No se habla de igual manera la misma lengua, el español, en el interior que en la capital, en un país hispano que en otro. Y entonces la cuestión geográfica, que tiene múltiples explicaciones, a veces un río podía ser en la antigüedad el motivo para que una misma o que se hablara hasta una lengua diferente de un lado a otro del río, porque no había forma de comunicación. El otro tiene que ver, el tercer eje o la razón, el eje diastrático, el que antes pesaba mucho. Era una forma de hablar el español o la lengua de acuerdo al nivel sociocultural. Más o menos educado, más o menos culto. Entonces los fenómenos de estratificación social obligaban a que una misma acción o un mismo objeto fuera mencionado de diferente manera. Por ejemplo, un estilo elevado formal diría, en vez de alimentarse, diría ingerir alimentos.
Un corriente o coloquial diría comer. Y un búlgaro con ya más calle o un fardo diría que va a morfar. Lo mismo pasaría con el famoso estea, o con el famoso elevado formal cantaste, y cantaste dubitativo en el corriente o coloquial, y el vulgar es cantaste, saliste, volviste, y esa S final no va. No va. Y un cuarto eje o razón es el eje diafásico, que tiene que ver con los lenguajes específicos hasta por las profesiones. Por ejemplo, si uno lee o escucha choque, violenta colisión, los amigos de lo ajeno, la maniobra delictiva, seguramente esté o en un lenguaje periodístico o un lenguaje policial. Es propio de esos ambientes ese lenguaje. El lenguaje forense o judicial hará visto los documentos obtenidos, oído los reclamantes, y si lo hubiere y quien no lo acatare. Entonces ahí la variante de la lengua es utilizar giros, expresiones o tiempos verbales que comúnmente no usamos al hablar. Esas serían 4 razones por las cuales una lengua se habla diferente en un lugar y en otro. En ese artículo que escribíamos en Tu Imagen, que por supuesto, por eso hemos llamado al programa de hoy, Con esa pureza de tu hablar, un verso del himno popular rochense, En Tu Imagen, samba de Lucio Muniz, que en 2014 fuera declarado el himno popular de los rochenses, y que en ese verso habla de esa pureza del hablar nuestro. Y las causas de esa pureza de tu hablar serían unas cuantas. Es una forma de identidad, como dice la samba, y todos nos reconocen por una cierta tonada, acento o cantito que identifica en lengua oral al parlante rochense. Tú eres de Rocha, ¿no? Te preguntan, y no porque hayas usado el tuteo, sino porque hay algo en la forma de hablar y en el tonito. Por supuesto, una segunda razón es el tuteo y hasta el rechazo por el voceo. Voceo no boxeo, deporte, por el voceo, hablar de voz. Y luego, por lo menos para los más veteranos, hay ciertos términos del léxico español que a veces ya no se usan en muchos países y en España tampoco, pero son propios de su uso aquí en Rocha, como veremos ahora un poquito más adelante. Y en ese artículo la licenciada en lingüística Claudia Cardelino, también muy emparentada aquí con Rocha, hace una observación del tuteo en Rocha y sus posibles explicaciones. Un avisito. En Supermercado Doña Rosa en La Aguada y tienda de alimentos en Rocha usted encuentra absolutamente todo, de comestibles en general, fiambrería, panadería, roticería, fruta, frutos secos, productos orgánicos, café, productos locales. Está abierto todo el día desde las 8 de la mañana, incluidos los domingos, con una fresca y joven atención, con mucha eficiencia, mucha limpieza, en el supermercado allí en la calle Falco en La Aguada o en Florencio Sánchez, esquina Sarandí, en la tienda de alimentos aquí, en la capital. En las clases de lengua que dictábamos en formación docente o en secundaria, se explicaba las peculiaridades, las causas de esa peculiaridad idiomática de por qué nosotros somos tan conservadores de esa forma de hablar. Ojo, también aquí esto simplemente es un micro, pero aquí hablaría que no es en el peaje Garzón, no es en el arroyo Garzón, el peaje ya está dentro de Rocha, pero no es en el arroyo Garzón donde se marca el límite. San Carlos forma parte, ¿no? Las fronteras y los mapas lingüísticos no tienen nada que ver con los mapas políticos o geográficos, pero somos bastante conservadores en esa forma.
Y las razones, 6 anotaba yo en ese artículo. El aislamiento geográfico que sufrimos en los siglos XIX y comienzos del XX. La segregación tardía esa de convertirnos en 2 departamentos. La procedencia de los fundadores de Rocha, que son asturianos, aragoneses, castellanos, sea gallegos, solo tierra española. Las barreras o fuertes para frenar la influencia del portugués. Alguna vez Rosario Pereira explicaba hasta que la ubicación de las primeras escuelas de la Reforma Valeriana eran colocados en la frontera también para impedir que el español se contaminara de el portugués, hasta el punto que hay un fenómeno que en ese libro también, con una compañera como fue Sonia Fossati en el Chuy, se habla de que en Chuy hay fenómenos de diglosia y hay bilingüismo, pero no portuñol, una diferencia que por ejemplo existe con Artigas y demás. Luego el factor educación. Yo recuerdo cuando trabajaba dando cursos para maestros, que cuando venían aquellos programas, aquellos libros de un niño un libro, como en los libros se empleaba el vos tenés, los maestros se negaban a estudiar con los niños páginas de los libros en donde se voceara, porque era traicionar de alguna forma el trabajo con... hasta ahí son anécdotas, pero que prueban la fuerza de eso. Y eso es lo que se indicaría como sexto, la actitud lingüística favorable. Hay una conciencia lingüística, preocupación por la lengua que se utiliza y se trata de no contaminar. Una amiga de Facebook, no fue alumna mía, pero la conozco hace muchos años, una joven, Romina Caballero, una vez escribió en su Facebook: es lindo que se te escape un tú, mira, guárdame y te pregunte, ¿eres de Rocha? ¿Sos de Rocha? Me hace acordar de dónde vengo, la identidad única que caracteriza a ese pueblo y nos distingue del resto del país. Un joven en Montevideo es capaz de percibir esa diferencia y de marcarla, y es de lo que no tiene vergüenza. Y eso es la actitud lingüística para que esto, a pesar de que haya cierto acoso y que haya cierta contaminación, aún sigamos hablando de una manera particular el español, esa lengua de todos, pero particular de Rocha, hasta el punto de que yo he propuesto por ahí que se la declare como patrimonio nacional. Es patrimonio nacional inmaterial. El Rocha tiene 7 patrimonios culturales a nivel nacional, pero este sería inmaterial, y creo que es una buena forma de reconocer cuánto amamos los rochenses esa forma particular de hablar. Y este va a ser un tema que voy a tratar de ir desarrollando en otros programas. Simplemente antes de escuchar la canción final, en el decir de Rocha, Ángel María Luna padre, publicó algunas de esas palabras que los veteranos van a reconocer: baranda, la galería cubierta; barboleta, la mariposita que se cría y vive particularmente en las trojas, sobre todo cuando allí se guarda maíz; butiacero, el vendedor de butiaes; enchumbar, acción de mojar con exceso; grelo, el brote o brote que nace en la semilla depositada; macuín, matetero, un útil realizado en mimbre, metal; miraguaya, así se designa un pez de gran tamaño, hay una veterinaria con ese nombre en La Paloma; negrumen, se viene un negrumen, un conjunto de nubes y nubarrones oscuros; chafandín, se llama así a la persona desaprensiva o sin escrúpulos; desparragado; jaca, hombre soberbio con pretensiones; lambuzar o lambucear, comer algo, generalmente hurtadilla; zaparrastroso y zarrapastroso, persona abandonada, descuidada, sucia, dejada; satinola, pomada de ilustrar calzado, en realidad una marca de una pomada. Esa era la evocación que hacía Ángel María Luna en el 70, pero hay mucho más para hablar del habla de los rochenses. Pero alguien escribió una canción, alguien bien rochense, y que es con mucho humor, con forma de canción candombe,
que es Julio Víctor González, el Zucará, que da final a este programa con una canción titulada Toma tú, que te toca a ti. Será hasta el próximo martes cuando en Vida FM se anuncie la magia de las palabras. Este candombe fue escrito para que sepa la gente de nuestro hablar diferente, de nuestro canto chatito, y todos cantan así. Toma tú que te toca a ti, y todos hablan así. Toma tú que te toca a ti. No quiero que a mi gurises los conviertan en ovejas, que no pierdan las raíces del país del deja. Ven, arrocha, mira y siente. Escucha. Deja. Si no ves, ponte los lentes. Calavera no se queja. Este candombe fue escrito para que sepa la gente de nuestro hablar diferente, de nuestro canto chatito, y todos cantan así. Toma tú que te toca a ti, y todos hablan así. Toma tú que te toca a ti. Los rochenses no queremos que el mundo nos globalice. Si te gusta lo que hago, ven y escucha lo que dice, lo que dicen los abuelos. Escucha. Deja. No me vengas con acelo. Soy de Rocha vieja. Este candombe fue escrito para que sepa la gente de nuestro hablar diferente, de nuestro canto chatito, y todos cantan así. Toma tú que te toca a ti, y todos hablan así. Toma tú que te toca a ti. Yo no quiero que se olvide nuestro andar sin mucha prisa, que en el aire se respire la pureza de esta brisa, de la brisa y la belleza del terruño tan querido. Ahora tiene la belleza de un candombe sin olvido. Este candombe fue escrito para que sepa la gente de nuestro hablar diferente, de nuestro canto chatito, y todos cantan así. Toma tú que te toca a ti, y todos hablan así. Toma tú que te toca a ti. Dale tú que te toca a ti. Toca tú que te toca a ti. Toma tú que te toca a ti. Che, escucha. Ven un poquito que tengo que decirte algo. ¿Tú sabes que me subí al corralón para ver si veía aquella que tú conoces muy bien, que toma sol en el patio? Y me comieron los macuines. También un más imponente. Se venía un negrumen de allá. Bien hecho, eso me pasa por andar barboleteando por ahí. Sale para allá. Deja muchacho. Vos sos loco. Pero tú sí que estabas cismado con aquella gurisa. Lástima que tenía olor a chulé. Sale para allá, cate la boca. Deja. Pero qué bicho desparragado. Toca echarte la nudo. Espérate esa bandija, no te soques, coco. ¡Ah, muchacho! Así pasó en Vida la magia de las palabras, con el profesor Néstor de la Llana. La magia de las palabras. Fue otra producción del Sol.